Hoy voy a contarles un cuento del autor Osvaldo Gali titulado El puerto. El invierno estaba a la vuelta de la esquina, era 20 de junio de un año cualquiera. Estábamos en otoño, mi estación climática preferida para trabajar de taxista. Nunca usé la calefacción para ambientar el interior del auto. Es más, la ventanilla de mi lado siempre estaba baja hasta la mitad, aun los días de lluvia. No me gustaba el encierro, ya que sentía que perdía mi libertad. Toda esa semana iba a trabajar turno largo para compensar el de mi compañero. Eran muchas horas por día, pero no podía negarme al pedido de un amigo. Alberto me había contado que necesitaba esa semana de franco para hacer trámites impostergables. Me dejó anotado en el cuaderno que yo siempre llevaba en el asiento del acompañante lugares íconos de la ciudad. Yo iba a trabajar en un horario que no estaba acostumbrado y además desconocía. Antes de salir, di una rápida leída y allí figuraban shoppings, boliches de moda, restaurantes, antros iluminados con la característica lucecita roja en la puerta de entrada, cines y teatros encabezando la lista. Solo llamó poderosamente la atención el último párrafo anotado con marcador rojo y letras de imprenta que decía no ir al puerto. ¿Qué habrá querido decir? En ese momento no le di importancia. En las primeras horas de trabajo me moví como pez en el agua. Era mi horario. Tenía una rutina preestablecida y conocía la ciudad como pocos. Lo desconocido era qué ocurriría después. Mi cabeza puesta siempre en la búsqueda de pasajeros, pero no así mis ojos. Ellos no dejaban de mirar en el último ítem de la lista escrita por Alberto, no ir al puerto. Sentí que esas 4 palabras iban ocupando de a poco el espacio interior del auto, haciendo incómodo por momentos el manejo. A pesar de esto, todo iba transcurriendo tranquilo. Los viajes eran casi los de costumbre. La llegada del mediodía me sorprendió ocupado con un señor que iba al microcentro, lugar de la ciudad que aborrecía por lo intransitables de sus calles debido a la gran cantidad de vehículos que por ellas circulaban. Dejé el pasajero en el destino que me había indicado al subir y me dispuse a ir a almorzar. No tenía un lugar fijo para hacerlo, pero sí tenía 3 o 4 a los cuales era habitué, ya que tenían buena comida y mejor precio. Llegué bastante pasado el mediodía a la estación de GNC. El estómago ya había empezado a hacer ruido. Me senté en un lugar alejado de los demás comensales buscando tranquilidad, pero no se pudo. El griterío era infernal. Nunca entendí por qué 2 o más personas, estando tan cerca, tenían que hablar a los gritos. Como pude, le pedí el menú del día al mozo, no sin antes decirle que sea rápido, ya que quería irme de allí lo antes posible. Entre esos gritos y alguna risotada escuché la frase, no vayas al puerto. Con el pedazo de pan que había empezado a comer me atraganté y empecé a toser. En ese momento el mozo llegaba con mi pedido y con golpes suaves en la espalda me ayudó a pasar el mal momento. ¿Te sentís bien?, me preguntó con tono de preocupación. Sí, le contesté. Fue solo que escuché una frase que me hizo recordar algo que me había advertido un amigo. Ya estoy bien, gracias. ¿Te puedo ayudar en algo? Toma un poco de agua y contame. Tomé un sorbo de agua como había pedido y le mostré el cuaderno que tenía los ítems escritos por Alberto. Cuando el mozo leyó lo que estaba en rojo, se le cayó el cuaderno de las manos y se puso blanco. Lo senté en una silla y fui yo quien ahora le daba el vaso de agua. La comida que había pedido descansaba fría sobre la mesa sin tocar. Cuando se repuso, Saúl, el mozo, quiso cambiarme el plato. Le dije que no. Hice el ademán de pagarle para irme, pero no me quiso cobrar. Se incorporó lentamente y con una seña me invitó a seguirlo. Me levanté y caminé detrás de él hasta la cocina, y de ahí pasamos a una sala de estar muy acogedora. Una señora de mediana edad estaba en la cabecera de la mesa tomando un té. Parecía que nos esperaba. Me ofreció uno, lo acepté. También acercó un plato de masitas caseras que degusté con entusiasmo. Tenía hambre. Rosa, la mujer de Saúl,
Me pareció de carácter fuerte. Dejó la taza en la pileta para que la lave su marido y con caminar cansino posó sus manos en mis hombros y empezó a hacerme unos suaves masajes que me hicieron relajar como nunca antes. Arrimó su boca a mi oído derecho y de manera suave y pausada me pidió que no la interrumpa hasta que termine de explicarme por qué los taxistas usaban esa frase como medio de defensa. Acepté con un movimiento de cabeza y Rosa empezó su monólogo. Mira, pibe, se levantó el delantal para mostrarme las dos prótesis que tenía en sus piernas a la altura de las rodillas que terminaban en dos pesadísimos zapatos. Esto es un recuerdo de una noche con luna llena en el puerto. Por eso te digo, lo que pasa en el puerto dejó de ser una leyenda urbana, al menos para mí. Esa noche el río se tiñó de rojo. Se rumoreaba que era la sangre de los cuerpos allí tirados que habían muerto de muerte no natural. Además, deambulan sobre las aguas en busca de venganza. Una vez por mes, la noche de luna llena, desaparecía una trabajadora sexual como lo fui yo, y nunca más se sabía de ella. Yo sobreviví, mis piernas son testigos. Por eso mi obligación es advertir a quienes tengan que ir al puerto de noche para que tomen precauciones. Con el chasquido de sus dedos desperté. Me pidió que yo también divulgue lo que me había contado. Como pude, me levanté de la silla y tambaleando llegué al taxi. No estaba en condiciones de trabajar. Llamé al dueño del auto con la excusa que no me sentía bien y le pregunté si podía venir a buscarlo. Pasé la dirección donde estaba y me subí a un taxi de calle para irme a casa. Me costó mucho volver a manejar. Lo que me había contado Rosa, tardé mucho tiempo en procesarlo, pero como la vida siguió y ese era mi trabajo, con el tiempo de a poco empecé a recorrer las calles de la ciudad buscando pasajeros nuevamente, pero siempre recordando no ir al puerto.